Estamos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Bienvenidos todos, muy buenos días. Me han pillado despistado porque hoy es lunes. Regreso de un pequeño viajecito. Espero que Gaby Yepes los haya tratado con el mismo cariño que los trato yo. Que tengan un buen día, que tengan un gran inicio de semana. Hoy es lunes 8 de abril. Si la memoria no me engaña y me traiciona, año del Señor 2019. Esto es Café La Posta, el espacio de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Un agradecimiento especial a las marcas que nos acompañan a hacer periodismo independiente. Hyundai, que está con nosotros desde el principio. Ilbarista en la República y Amazonas, donde nos sirven el café de la mañana. La ATM de Guayaquil, que se une al club de marcas que apoyan el periodismo independiente. Y por supuesto los guaguacentros, que han hecho realidad el sueño de más de 13.000 familias, poder tener a sus guaguas en un lugar seguro, cómodo y confortable para ir a trabajar. Con esto revisamos los hechos en caliente. En caliente hoy, 4:30 de la tarde, será posesionada la doctora Diana Salazar en el Pleno de la Asamblea Nacional. Diana Salazar, quien se erigió como fiscal general después de un concurso tormentoso que para algunos ha dejado dudas, para otros ha sido lo mejorcito que hemos tenido en cerca de 13 años, tendrá que posesionarse hoy delante de la Asamblea Nacional como lo manda la ley y la Constitución. La señora Salazar asumirá sus funciones de forma inmediata. La esperan 900 causas en Fiscalía, algunas de ellas vinculadas a altos representantes de la política y del actual gobierno. Habrá que estar pendientes a lo que suceda esta tarde. Será el primer discurso de Diana Salazar, pero más que con discursos, esto se cambia con hechos. En caliente también, en Los Ríos, peligra la credibilidad del Consejo Nacional Electoral. Las fuerzas políticas que participaron en la elección seccional del 24 de marzo denuncian fraude a viva voz. La última voz, la más reciente voz en sumarse a estas denuncias de fraude es la del alcalde de Guayaquil, líder del socialcristianismo, Jaime Nebot, quien apunta a que se quieren robar la elección, quien apunta a que deben seguirse ya vías judiciales y también juicios políticos contra las autoridades que lo están permitiendo, pero no es la única voz en el tablero. Patricio Mendoza, de la Alianza Fe y Creo, denuncia un robo descarado en las elecciones. Don Galo Lara, de Sociedad Patriótica, denuncia un robo descarado en las elecciones. Y lo que resulta cierto a estas alturas es que nadie está de acuerdo con el resultado electoral, es que nadie está de acuerdo con el proceder del Consejo Nacional Electoral, y es que este Consejo Nacional Electoral se pone a prueba. A ver si llegan hasta el 2021 con la credibilidad intacta. Veamos qué sucede. En caliente, finalmente, solidaridad expreso de forma personal con la asambleísta Yanine Cruz de la bancada de Creo, quien el fin de semana fue víctima de un ataque de, algunos desadaptados criminales que fueron a lanzarle piedras a su hogar, donde vive con su hijito. ¿Qué edad tiene el hijito de Yanine? 1 año como la mía, un mes mayor a la mía. Solidaridad completa con la asambleísta Yanine Cruz, a quien por ejercer sus labores es víctima de este tipo de ataques. Me he enterado también al iniciar mis labores esta mañana, mi invitado de hoy, el asambleísta Ronnie Aliaga de la bancada Revolución Ciudadana, ha sido víctima también de amenazas. Mi solidaridad con él, que está aquí en la sala, y de hecho lo invito a pasar la entrevista y los invito a ustedes a quedarse. Tenemos un buen diálogo por delante. Ina Papers, Elizabeth Cabeza y el desmadre institucional de este país. Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Gracias por darle like y suscribirse a los canales de La Posta y sobre todo por compartir la información de este medio de comunicación, que es la única forma que tenemos de crecer. Gracias a usted, asambleísta Aliaga, por venir esta mañana. Anderson, un gusto. Hace tiempo le esperábamos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Arranquemos por el principio. Quiero tener un poco de detalles de este lamentable suceso de una amenaza en su contra. ¿Cómo fue? ¿De dónde viene? ¿A dónde va?
Bueno, la amenaza concretamente la hacen a través de mi Twitter, me envían un mensaje directo. Por lo general ya habían hecho varios intentos, pero esta vez sí ya se meten con mi familia, me amenazan directamente a mi familia, me amenazan de muerte y me envían imágenes muy crudas que en su momento haré poner en conocimiento de las autoridades pertinentes, porque es una cuenta que la han creado específicamente para eso. Imágenes suyas de su entorno familiar, no quiero que nos dé los detalles, pero... imágenes muy fuertes que tendré que poner en conocimiento a las autoridades, porque ellos tendrán que verificar, obviamente a través de los IP, tanta tecnología que tenemos, quiénes son las personas. Yo he hecho como 40 de esas denuncias. En serio. Pero no de todas maneras, nunca. Sí, lamentablemente creo que estamos expuestos a estas alturas, a este tipo de atrocidades que quieren hacer, pero lamentablemente es molestoso cuando ya se meten con tu familia. Sí, por supuesto. Le reitero mi solidaridad, como se le dice entre entrar a la Cámara. ¿Asocia usted esto con las denuncias que viene impulsando en contra del gobierno de Lenín Moreno? Por supuesto, dentro del mensaje me dicen el denunciólogo. No soy un denunciólogo, mi estimado Anderson. Yo creo que soy un joven legislador que está tratando de darle un ejemplo al país, de hacer las cosas como realmente deberían hacerse, sin sesgos políticos, solamente con el aliciente de servir al Ecuador, de tratar de hacer lo que es correctamente justo, lo que es ética y moralmente necesario. Y como siempre digo, no promulgar con el ejemplo, lo estoy haciendo de la mejor manera que yo conozco, como siempre con pruebas, documentado, dentro de las instancias pertinentes, tratando de cuidar mucho en emitir criterios de valor anticipados. Aquí se tienen que respetar los debidos procesos, ya que hemos sufrido muchísimo, y digo sufrido muchísimo dentro de un proceso político, tipo de persecución de toda índole. Es necesario que nosotros también demos el ejemplo, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Se tienen que respetar los procesos, así como se han hecho procesos contra otras personas o otros personajes políticos, pues en este caso no debería ser distinto. No hay ninguna diferencia entre el presidente de la política, el presidente de la República, a nosotros que somos unos ciudadanos. No debería haberla, pero la hay. Vamos un poco a ir al génesis de todo esto, que es la publicación El laberinto offshore de Lenín Moreno, firmada por Cristian Zurita y Fernando Villavicencio, dos nombres poco amables para los representantes de su bancada, que nunca han dado por veraz la información publicada desde hace más de 10 años por alguno de estos dos periodistas. Recordemos Zurita desde el caso Gran Hermano 2008 y Villavicencio todos los casos relacionados con el mundo petrolero en la última década, en el último periodo de la década que gobernó Rafael Correa. Ahora sí tienen veracidad y me gustaría empezar por allí. Usted es un representante nuevo de una cara nueva. Muchas gracias, Javi. Una cara nueva del correísmo, básicamente, pero está rodeado de personas que durante 10 años no solo no creyeron en Fernando Villavicencio y en Cristian Zurita, sino que los persiguieron, los amenazaron de la misma forma que ha recibido usted amenazas, se metieron con sus familias, con sus empleos. ¿Cómo así? Ahora son personas de fiar, personas de credibilidad, representantes de la investigación que sí vale la pena tomar en cuenta. Bueno, yo creo que en ese punto tenemos que ser muy claros y concretos. En el momento que tú me mencionas del círculo que me rodea, son mis compañeros. Sí, claro. Y el tema de la persecución que tú mencionas hacia el señor Villavicencio, no es que solamente fue en el tema del proceso de la Revolución Ciudadana. El día creo que fue el día viernes, que hubo la comisión de fiscalización, el señor Villavicencio recibió ataques por parte del asambleísta Daniel Mendoza, ataques frontales contra su familia. Es terrible esa actitud. El mismo señor Villavicencio reconoció que el resto de asambleístas nos portamos a la altura. Vuelvo a repetirte, yo no tengo ningún sesgo político, ninguna revancha contra nadie. Si fuese de esa manera, quizás, y no justificaría, hubiese actuado de una manera más vehemente, pero yo hice mis preguntas apegados a la investigación de que ellos habían hecho. Yo no es que estoy diciendo que ellos siempre han tenido la razón, no. Yo, de acuerdo a las pruebas que he recabado, ¿no?, y la información que llegó a mi despacho en Guayaquil, en mi casa, un despacho personal que tengo, yo contrasté con la información que ellos tenían de su reportaje.
¿ya? Y el resto de información que me ha llegado y que luego se hizo público a través de los portales tanto de La Fuente como el portal inapapers.org, me dieron a entender que se estaba configurando una verdadera trama de corrupción. Lo que ellos hayan hecho antes o después, es cuestión de ellos. Yo tengo que velar por el tema que yo estoy investigando y yo sí me puedo referir sobre ese tema. Ahí realmente se trata de lo que vemos esto desde fuera, decimos, hombre, le hemos visto al correísmo durante 10 años llamar a Villavicencio asalariado de los Isaías, o de la CIA, o de cualquier persona con chequera. A Zurita, que le clavaron juicios, le dijeron mentiroso, le dijeron de todo. Y ahora el principal arma de ataque que tienen contra el gobierno nacional para hacer oposición es una investigación de Zurita y Villavicencio. Tendrá que reconocer que al menos la vida da vueltas, ¿no? Sí, por eso te digo, si tú me dices que encuentras una publicación o algún pronunciamiento mío en contra de los señores Zurita y Villavicencio, podemos... No, porque evidentemente en la época que ellos estaban siendo perseguidos no estaba usted como asambleísta. Yo realmente trato de enfocarme mucho en el tema. Es que todo este tipo de elementos lo que tratan es de desviar la atención. Y aquí lo realmente importante, y ahí sí comparto el criterio del señor Villavicencio, es la investigación a raíz del tema del reportaje en contra del entorno familiar y económico del señor Lenín Moreno. Totalmente de acuerdo. Y lo hemos hecho a través de las instancias pertinentes, tanto en la Asamblea como en la Fiscalía, porque hay que tener un poquito de solvencia, ¿no? Y un poquito de solvencia moral, no de otra cosa, solvencia moral, para poner una denuncia y sobre todo con nombre y apellido y acusar y que se defienda a la otra persona en la ley, que es lo que yo estoy buscando, que el presidente responda. Hemos visto cómo trata de responder, pero comunicacionalmente de una manera atroz y siempre yéndose a la parte personal, tratando de legitimar de que una persona en mi condición no puede hacer una denuncia de ese tipo. Vamos a entrar... Antes de entrar a la denuncia puntual, que es por lo que le invitaba y lo que me gustaría revisar a profundidad, en este programa, casi 3 semanas atrás, Santiago Cuesta, en esta misma silla, se refirió a usted y a su denuncia, asegurando que usted hacía esto porque había recibido 170 contratos en la época del correísmo, 170 contratos públicos, una documentación que entregó mi redacción y que todavía se encuentra en revisión porque es una información voluminosa, pero que básicamente usted era un títere del correísmo utilizado por estos contratos y ahora estaba pagando el favor. Son las palabras más o menos que utilizó el consejero de gobierno Santiago Cuesta. ¿Cómo le responde usted? Bueno, realmente no tienen un discurso, no se ponen de acuerdo ni siquiera para mentir. Un día soy un delincuente, pandillero, al día siguiente soy un empresario exitoso con 170 y pico de contratos, al día siguiente soy desestabilizador. ¿No ha tenido nunca contratos con el Estado? Claro, sí, por supuesto que sí, pero hay una diferencia bien grande entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados, y no son 177 contratos, y mi actividad particular, que no es ningún delito, mi actividad particular obviamente había sido dedicarme a la empresa privada y en este caso tengo una empresa de construcción, pero que revisen los montos de los contratos y cómo fueron adjudicados los contratos, y no creo que superan ni 6 contratos y los montos tienen que revisar. No son contratos millonarios, son contratos que yo participé en el portal de compras públicas porque yo he hecho cursos, yo me he preparado. Y yo sí creo realmente en el aparataje que se construyó como Estado ecuatoriano, en el cual tú podías participar como una empresa privada, hacer tu mejor oferta por el tema de costos y precios y poder acceder a ganar un contrato. Eso no es ningún delito. Tampoco es que funcionaba así tan limpiamente, ¿no? Que si no, no nos hubiera visto la cara con 33 millones en coimas. Mire, bueno, ese es otro tema. Porque ahí esas son licitaciones que son de miles de millones de dólares. Acá le estoy hablando de montos de 30.000, 40.000 dólares. Montos de contratos de 30.000, 40.000 dólares para ejecutar en 6 meses. Eso no es para enriquecer, eso es para llevar el pan limpio a la mesa de tu hogar. Una cosa muy distinta. Lo que pasa es que estas personas se comportan de esa manera porque no tienen de qué otra forma poder deslegitimar el trabajo que yo estoy haciendo. Como usted lo mencionó, usted dice sus compañeros hace 10 años atrás, ok, ellos tienen sus cuestiones en la Contraloría, Fiscalía, la mayoría persecución política, pero en mi caso, ¿qué me puede sacar? A mí me quiere sacar es la parte personal. Aquí no estoy cometiendo ningún delito, yo vine a la Asamblea a trabajar,
hacer realmente, generar un cambio, demostrar que los jóvenes, primero que podemos, y que tenemos las capacidades y las condiciones necesarias para generar un cambio. Ok. Otra de las muletillas que se usa cuando se menciona su nombre, señor asambleísta, es representante Latin King. Lo dijo por primera vez Ana Galarza, hoy asambleísta destituida de la bancada de Creo. Lo dijo también el señor Santiago Cuesta en este programa. A mí no es algo que me preocupe, pero dada la alta importancia que se le concede al asunto, explíqueme un poquito para ver si lo entiendo. ¿Usted qué onda con los Latin King? La onda es que yo soy miembro activo de los Latin King. Dentro de nuestra constitución, como organización social, como organización urbana, tenemos que la misión de nosotros es buscar la paz ciudadana. Es lo que hemos estado realizando. Como en todo espacio, como en toda actividad, hay buenos y hay malos elementos. Sí, como yo lo conozco perfectamente a los Latin King. Entonces, yo no pienso que eso sea un descalificativo para mí. Yo soy muy orgulloso. El día de ayer estuve en una reunión en Guayaquil con aproximadamente unos 400 líderes de territorios nomás. Ni siquiera una reunión ampliada. Líderes de territorios que querían mostrar su solidaridad conmigo por todos los ataques recibidos. Ya le he dicho, las personas que tratan de osar mentir y descalificarme tendrán que demostrarlo ante la justicia. Si dicen que yo he tenido récord policial, que me demuestren sentencia ejecutoriada. Segundo, que me muestren los partes de la policía. Tercero, que me muestren en qué centro de rehabilitación yo estuve detenido. En los pasillos de la asamblea se dice que a usted le limpiaron el récord, récord judicial. Pero tiene que haber todos esos elementos que yo le estoy mencionando. Una cosa es que le borren a usted en el sistema, que pienso yo que ellos lo que imaginan. Y la otra cosa es que desaparezcan los documentos, pues. ¿O acaso que aquí detienen los ecuatorianos y los desaparecen así porque así? Yo tengo la plena confianza en que estos señores no tienen cómo demostrar, a no ser que forjen algún tipo de prueba, pero que me demuestren. Las personas que me han conocido trabajando en la empresa privada, dan fe de mi trabajo, que lo hagan, que demuestren que yo he estado detenido, que haya alguna foto de que yo estoy fichado, no tienen esos elementos. Oiga, pero no tiene usted ni multa de tránsito. Multas, por supuesto. ¿Ah, sí? Sí, multas de tránsito siempre. A veces me olvido de ponerme el cinturón saliendo. Bienvenido al club. Sí. Vamos, le agradezco primero por responder. Esto es algo con lo que teníamos que empezar porque son los cuestionamientos a su figura. Vamos ahora sí a lo que lo he invitado, a revisar el caso INA Papers. Presenta usted una denuncia en Fiscalía e incluye un pedido de investigación al presidente de la República. ¿Por qué los que estamos afuera no tenemos que ver en sus acciones un intento de desestabilizar el gobierno? Bueno, yo lo hago porque, como te mencioné, recibí una información en la cual, con la información que llegó a mi despacho, me indicaban que revise el reportaje periodístico de La Fuente, que revise esos elementos y que lo contraste con unos emails y con unos chats de Telegram que habían adjuntado en ese sobre. Procedí a revisarlo. Te lo juro, hasta ese momento yo no había revisado nunca el reportaje. No le había prestado atención. Lo tenía bloqueado, Villavicencio. No, más vale, me metí en la página de ellos, periodismo investigativo, algo así, y revisé, leí el reportaje y efectivamente coincidían ciertas cosas. Hablé con mis abogados y les dije, mira, aquí hay esta situación, ¿qué se puede hacer? Me dice, iniciemos una investigación. Pero sí me explicaron los riesgos que corrían, ¿no? Me dicen, si sabes que esto es contra el presidente de la República y se puede generar un conflicto, te van a pasar cosas, te van a empezar a bloquear, te van a empezar a perseguir. Digo, pero en teoría, si nosotros conocemos de un delito y no lo denunciamos, somos cómplices. Entonces, iniciemos las acciones, que se investigue. Y ahí, ¿con quién sostuvo esa conversación? Con mi abogado, Fausto Garrido. Entonces, me dijo, revisemos y veamos qué podemos hacer. Yo le dije, ¿sabes qué? Estoy decidido, fiscalicemos, hagamos esta denuncia para que pueda contestar el presidente Moreno sobre todas estas acusaciones. Luego de eso siguió llegando información, además de eso lo veía en los portales ya web que seguían subiendo y bueno, decidí presentar la denuncia en la Fiscalía General del Estado, pero como aquí no se puede confiar plenamente en la justicia o quienes están llevando a cabo cómo se imparte la justicia, decidí también ir a España, a la Fiscalía Anticorrupción y Crimen Organizado de España. ¿Por qué a España? Porque hay la presunta compra a través de testaferros de un departamento en Alicante. Vamos por parte, para que no me maree, que yo soy medio lento en esta asamblea, me disculpe.
usted presenta aquí un pedido de investigación, una denuncia. Sí. ¿Esa denuncia tiene alguna tipificación que usted Claro. haya encontrado? Claro, asociación ilícita, Asociación cohecho, perjurio, lavado de activos. Ujú. Entonces, dentro de... ¿En base a qué? ¿Qué es lo que a usted, dentro de la documentación que revisa, le hace presumir que hay cohecho, por ejemplo? Ya, porque aquí se ha pedido recursos cuando la información que me llegó, los emails y los chats, era cuando el señor Lenín Moreno era vicepresidente de la República y solicitaba recursos a empresas privadas, y en este caso a la estatal china Sinohydro, para casas, para cosas, para suntuosidades. Y tú sabes que los funcionarios públicos no pueden recibir ningún tipo de recurso. Perjurio porque mintió. Asociación ilícita porque se ve cómo es la trama, ¿no? El entramaje de que el hermano del vicepresidente constituye una compañía, In Investment Corporation, constituye una compañía ¿a cuentas de qué? Dice que era un migrante que estaba en Estados Unidos y que tuvo unos recursos, ¿no? Que vino con una platita guardada y dio un préstamo. Pero millones de dólares. Pues, entonces, constituye una compañía ¿a cuentas de qué? Además, esos fondos que vienen de Recorsa, no vienen de él, pero bueno, él dice que son de él, tendrá que demostrarlo, pero vienen de Recorsa, y Recorsa había recibido una comisión por la contratación de Sinohydro. Entonces, ahí se configura el tema de asociación ilícita. Quería llegar a esto porque es para mí importante ver las cosas en contexto. Usted le atribuye responsabilidad no solo política, sino jurídica al presidente de la República por las acciones... Los presuntos delitos. Por las acciones cometidas por su hermano, Edwin Moreno, y por los millones que maneja, supuestamente, el señor Moreno. Me gustaría conocer su criterio sobre el caso de Jorge Glass, porque el caso de Jorge Glass no dista mucho de la denuncia que usted presenta. Hablamos de un familiar del entonces vicepresidente de la República, el señor Ricardo Rivera, tío del vicepresidente, que recibe algunos millones. Esos no supuestos, esos existen, existen por coimas. Y la bandera de defensa del correísmo, cuando asegura que Jorge Glass es un perseguido político, es que eso se lo ha encontrado el tío, no a Jorge Glass. ¿Por qué ahora aplica una vara distinta? No es una vara distinta. ¿Usted cree que Jorge Glass es inocente? Por supuesto. Aquí al señor Jorge Glass no le he encontrado un chat o alguna vinculación donde él gestione para que haya algún tipo de contratación o algo por el estilo, como acá sí lo hay. Acá sí hay, y es de conocimiento público cómo hizo en ese tiempo el vicepresidente Lenín Moreno para gestionar que se contrate a través de la estatal Sinohydro la contratación de Coca-Cola Sinclair a través de los emails. Lo que me está diciendo es que Ricardo Rivera, vamos a las cosas en las que estamos de acuerdo primero. Ricardo Rivera recibió la plata. De eso no hay duda, ¿no? Lo que ha determinado la ley. Porque Porque lo vimos contando la platita en un videíto, ¿no? Además de haciendo otras cositas. Pero el video que nos interesa es el de contando la platita. Y entonces, eso es un problema del señor Ricardo Rivera. No involucra ya a Jorge Glass. O sea, Odebrecht le daba plata a Rivera porque eran giles. O sea, en el único país en el que regalaron plata fue en Ecuador, porque en todos los demás la plata era soborno para el funcionario público. Usted lo que me sostiene es que Rivera recibía la plata porque los de Odebrecht eran giles y regalaban la plata. Mire, en este caso, para el tema de la corrupción, hay tantos elementos que nunca los vamos a terminar de conocer. Es un mal que dista mucho de acabarse. Ya siempre van a buscar la escapatoria para tratar de evadir la ley y la justicia. Y eso es claro. Obviamente, creo que usted y yo vamos a estar en contra de que se maneje así la contratación pública y sobre todo que se dilapiden los recursos del Estado. Eso es muy claro. Y en este caso, el tema del señor Rivera, él tiene que responder ante la justicia. Ahora, lo que yo le explico es que no hay una vinculación de que dineros de Rivera pedía la plata para Jorge comisiones, Glass. El tema de comisiones haya ido a alguna cuenta de Jorge Glass o de algún familiar, su esposa o sus hijos que son pequeños, son menores de edad. No existe eso. Okay. Acá sí. Dentro de la información volvemos que al tema hay. INA Papers. Solamente una pregunta para que quede registrado esto en cámara. Si mañana, pasado o algún día aparece una cuenta de Jorge Glass, ¿usted vuelve a este programa para decir lo que tiene que decir? Que este no era un perseguido político, sino un delincuente. Por supuesto. Le tomo la palabra. Claro Verá que ha sí. quedado registrado. Volvemos a INA Papers. El señor Edwin Moreno asegura traer ahorros y con esto dar un préstamo para que se empiece la empresa INA Investment. Eso es correcto, ¿no? Esa es la versión que ha dado el presidente de la República
en una entrevista de 90 minutos. ¿Qué es lo que no le convence a usted de esa versión? De que mienten, no se ponen de acuerdo para mentir. El tema del recurso, cómo se maneja, de una supuesta comisión en la contratación de una obra pública y cómo va a parar a manos de una compañía que había sido constituida por el hermano del presidente de la República, no en Panamá, como dice el presidente Moreno, que no es que ya estaba constituida y la compraron, no, que la constituye el señor Erwin Moreno. Sí, correcto. Así es. Entonces, y no es en Panamá, sino en Belice. Entonces, desde ahí van las contradicciones. Dice sobre una supuesta deuda del señor Macías, de un tal Macías, cuando hay fotos de conocimiento público que se van de paseo con la familia, con el señor Javier Macías Carminiani y la señora María Auxiliadora Patiño, que es la esposa. Entonces, desde ahí tú estás viendo cómo tratan de ocultar la información. Al final del día, que tengan sus relaciones de amistad no es ningún delito, por supuesto que no, pero sí que trates de desviar la atención y ocultar lo que están haciendo. Vuelvo y te repito, la vinculación es del hermano del vicepresidente en ese tiempo, que fue defensor de la contratación a través de la estatal china para el proyecto Coca-Cola Sinclair. ¿A cuentas de qué recibe esos millones de dólares en esa cuenta y después ahora justificar de que es para pagar una deuda o que el señor Macías le tenía que pagar una deuda a través de esa compañía? Pues bueno, si él dijo que esos recursos eran de él, del señor Erwin Moreno Garcés, y los trajo al Ecuador y de ahí se los llevó a Panamá o como sea, él tuvo que haber registrado tanto la salida allá en Estados Unidos como el ingreso acá en Ecuador, y eso no coincide con el pago del impuesto a la renta. Entonces hay muchas preguntas que quedan en el aire, y por eso yo te menciono, la investigación tiene que ser muy profunda, muy objetiva, ¿ya? La investigación la tiene que hacer la Fiscalía General del Estado. Hoy se posesiona Diana Salazar. ¿Cuál es su criterio al respecto? Bueno, yo no confiaría mucho, es un criterio muy personal, no confiaría mucho en la señora Diana Salazar. Obviamente sus pronunciamientos siempre han sido en contra del partido político o de la facción política a la que yo represento. Y pienso yo que quizás se puede manejar fue Diana Salazar la que envió un informe de la UAFE que terminó de darle la patadita de confianza a doña María Alejandra Vicuña, tristemente recordada por aplicar la de diezmos cuando era asambleísta de la Revolución Ciudadana. Sí, pero la persecución contra el sector que se denomina correísmo va a ser brutal. Ya han anticipado este tipo de cosas. Usted sabe, en la política, así como en la prensa, en los pasillos se escucha cosas. Entonces viene una persecución. Al final del día no quiero anticipar tanto un criterio. Nada que hacer brujo para adivinarla tampoco. O sea, si tiene una asambleísta glosada con 41 millones, una asambleísta que se mandaba 9 millones en publicidad cuando era presidente de la asamblea, una asambleísta que protegió violadores en el sistema de educación de este país. O sea, es que la lista de cosas que tienen que responder ante la justicia de sus compañeros es larguita. Mire, usted me cae bien. Ya le quiero aclarar. No podemos emitir juicios de valor. 41 millones, por supuesto. No, 41 millones que valor, tuvieron, información. que están todavía en el Ministerio de Finanzas y está el documento presentado. Ahora, que la Contraloría sea el órgano persecutor del gobierno, eso es otra cosa. El tema de que se permita violación de los niños, ¿por qué jugar con temas tan sensibles? Yo soy padre. No, eso le pregunto yo al señor Augusto Espinosa. ¿Por qué jugar con temas tan sensibles? Hubieron los mecanismos necesarios. ¿Qué mecanismos habían antes? Entonces, si quieren sindicar a un ministro, que sindiquen al resto, pues. Lo que pasó antes. Que lo sindiquen a todos. Y yo no estoy defendiendo que no se indique a nadie. Y tienen que demostrar la responsabilidad. Que todos los que participaron en encubrir a violadores en el sistema de educación de este país respondan ante la justicia. Todos. Yo le pongo un ejemplo. En una empresa privada, vámonos a un banco. El cajero del banco empieza a robar sistemáticamente a los clientes. ¿Es culpa del gerente del banco? Si lo hace un cajero del banco, es culpa del cajero. Si lo hacen 100 cajeros del banco, es culpa del gerente, créame. Ya, por eso le estoy mencionando, pero hay niveles. ¿Qué fue lo que pasó? Es que no estamos hablando de una violación. ¿Es el gerente de la agencia o el gerente? Niños violados en nuestro sistema educativo. ¿El gerente de la agencia o el gerente nacional? Porque hay un gerente de la agencia que tiene que hacerse responsable. Solo en esa agencia. El problema es que no fue una sola escuela, fue toda la red de educación pública. Y existen, por eso te digo, existen las denuncias, existen los protocolos que antes no existían para verificar este tipo de denuncias. Lo que pasa es que a través de este protocolo sí efectivamente se impulsa que se denuncie. Antes ¿qué no pasaba? Discúlpame, antes ¿qué no pasaba? Quizás por mi edad no puedo recordar todo eso, pero hay que investigar un poco. Y el tema de la publicidad. ¿Cuánto no se ha gastado ahora en publicidad? Mira la actual asamblea. ¿Cuánto?
Es que por eso te digo, tenemos que revisar, tenemos que hacer los costos. Usted dígame cuánto se ha gastado y yo lo publico. Tenemos que hacer los costos. ¿Por qué? Porque hay que ver qué campañas se impulsaron. Recuérdate que los tiempos y la coyuntura política son distintas a cada momento. Ahora, en vez de coger y difundir la información que es necesaria para los ecuatorianos, lo ocultan. Solo difunden lo que quieren y te invito a revisar las redes de la Asamblea. Las redes de la Asamblea lo que hacen es impulsar noticias de la señora Elizabeth Cabezas. Bueno, como antes impulsaban noticias la señora Gabriela Rivadeneira, que una vaya de mal en peor. Se impulsaban los diálogos ciudadanos, se impulsaban la construcción de leyes. Vamos, se impulsaba... tampoco, Ronnie. Escúcheme, yo le digo como ciudadano, en ese tiempo no era legislador, le digo como ciudadano, que realmente me gustó el tema político, porque yo veía, primero que un día conocí el bus que recorría las provincias y que tú ibas ahí, conocías de lo que estaban tratando los legisladores, que eso ya no existe. Yo te lo digo, es una experiencia personal, ya yo no te lo digo ni por hacer publicidad ni nada por el estilo, te lo digo porque yo lo vivía así. ¿Ya? Y eso es lo que me gustaría que se retome. Entonces, cuando estamos hablando de otros compañeros, sigue el tema de desviar la atención. Aquí la atención principal tiene que ser el caso INA Papers y el presidente Moreno, su círculo familiar, así como estábamos hablando hace un momento, el tema de Jorge Glass. Acá sí hay los emails, los chats, los mensajes, de todo, que le compran cosas a su familia, que le compran muebles que usa él. ¿A ti te parece correcto? ¿O es algo normal que vengan tus amigos y te compren muebles de 20.000 dólares? Investigar. A mí lo que me da mucha risa es que para los que no estamos ni en el correísmo, ni en el morenismo, ni en ningunismo, todo esto de reconocer, porque los morenistas reconocen en lo de Jorge Glass un pecado capital y los correístas reconocen en lo de Lenín Moreno un pecado capital. Lo que ninguno hace es reconocer sus propios pecados y los de sus propias bancadas. Ni ustedes creen que Jorge Glass está bien preso por delincuente, ni los morenistas creen que el presidente debe ser investigado. Entonces a mí lo que me parece es que estamos viviendo un mundo de ficción donde solo reconocemos los pecados y delitos del otro. Pero mira que el tema de Jorge Glass, y ahí vuelvo a topar este tema, Jorge Glass fue a la Asamblea a pedir que le levanten la inmunidad para que lo investiguen. Yo no estoy de acuerdo en la sentencia de la justicia, por ejemplo, pero le levantaron la inmunidad para que sea investigado. Sí, se lo ha reconocido. Desde que llamaron a juicio a Rafael Correa, le he reconocido que tuvo muchos más pantalones, porque este se quedó, dio la cara y está preso. El otro cogió un avión y se fue prófugo. No es que cogió un avión y se fue prófugo. Acá el juicio se inicia luego de que él había salido del país y que había anunciado que se iba a radicar en Bélgica. De volver tampoco, ¿no? Bueno, él tendrá que volver en su momento cuando la justicia... Yo te digo, no confío en el sistema de justicia que existe actualmente. Te lo mencioné antes de entrar a... Bueno, déjame terminar el tema de Jorge Glass. Él pide que le levanten la inmunidad. Sí. Y tú lo has reconocido. Está bien, como cualquier ecuatoriano nos damos cuenta de eso. El presidente Moreno, ¿qué hace? Manda a sus emisarios, manda a los secretarios de gobierno a que ataquen al denunciante, manda a la presidencia a la Asamblea con la ministra del Interior, a que, gestora de la política también, a que mediante llamadas empiecen a hacer esta jugarreta para impedir la acción legislativa. En vez de decir, ¿saben qué? Sí, voy a responder. No estoy pidiendo que él vaya y diga, levánteme la inmunidad, tampoco así. Estoy pidiendo que él vaya a responder. ¿Cuál es la agenda? Yo le he dicho... Tire y afloja es lo normal en el Parlamento, ¿o no se acuerda usted cuántas veces nos archivó doña Majo Carrión la comparecencia de Jorge Glass? Pero mire la tercera fue la vencida, y se lo digo yo porque usted a lo mejor en ese momento no se percataba, yo me percato porque como nunca he estado en esos círculos, es muy fácil percatarse. 3 veces impulsamos la comparecencia de Jorge Glass, los que estábamos del lado correcto de la historia y creemos que era un delincuente. Claro, hubo un momento en que la presión ya fue demasiada y el señor tuvo que comparecer, eso sí, con alfombra roja que no me voy a olvidar nunca. Pero ¿y ahora? ¿Hasta cuándo es el límite de que la presión sea necesaria? Hay que seguir presionando. Para que el presidente comparezca. Yo creo que toda autoridad debe comparecer. Yo no creo que el presidente es rey ni tiene corona. Que comparezca. Eso sí, que comparezcan todos. Porque imagínate, y yo te pongo un ejemplo muy sencillo, por eso quizás tiendo a equivocarme muchas veces por ese ímpetu que tengo o por ver las cosas de una manera muy básica, pero yo lo veo así. Si nosotros como ciudadanos, como políticos en su momento, nos acercamos a hacer una campaña electoral y nos damos el tiempo para recorrer todos los rincones de la patria, para tocar puerta a puerta, casa a casa, y tenemos el tiempo para darle respuesta a los ciudadanos. ¿Cómo puede ser que ahora que eres una autoridad electa no te das el tiempo para asistir a la Asamblea Nacional, que es la máxima representación democrática del pueblo, representada a través de 137 legisladores, para dar respuestas? Cuando tu nombre está en vilo de duda de todo lo que has hecho, de tu accionar, de tu familia, de tu círculo cercano. Pongo un argumento que me hace
se me hace coherente desde dentro de Carondelet. Dicen, ¿para qué vamos a llevar al presidente a exponerse a lo que son capaces de hacer los asambleístas? Gritos, burlas, de todo. Si el señor va a tener que comparecer sí o sí por mandato de la Constitución en menos de 45 días, el 24 de mayo de este año, ¿cuál es el apuro? No es apuro. Yo te menciono que exista la voluntad. Ni siquiera se ha pedido que el presidente comparezca al pleno de la asamblea, que es lo que tú mencionas. Dentro del pleno de la asamblea, obviamente, ahí cualquiera se levanta y habla y le va a decir cualquier cosa. Aquí más vale, yo mencioné cuando impulsé la idea de conformar una comisión multipartidista. De que comparezca a la comisión. De que comparezca a la comisión. Es más, yo le dije que si era por la dignidad de presidente, tenía que ser privada la sesión donde él iba a comparecer, pues que sea privada para que no se exponga ante el público, ¿no? Que no era lo justo, pero al final del día lo importante era que él comparezca. Muchos legisladores defendieron dentro del pleno de la Asamblea Nacional sus puestitos y sus cuotas de poder, diciendo que el presidente está muy ocupado, que no es la excusa, que está muy ocupado con su agenda y que no puede asistir. Yo le dije a los compañeros periodistas de la Asamblea, le digo, pero revisemos la agenda en las páginas oficiales de la Presidencia de la República. ¿Cuántas actividades de cuántas horas hace a la semana como para que esté tan ocupado para no asistir a la Asamblea Nacional 1 o 2 horas? Por eso yo sí felicito al señor Villavicencio, que fue, aunque recibió todos estos agravios y que se metieron con su familia. Date cuenta, los mismos que dicen que no se metan con su familia son los primeros en meterse con la familia de las otras personas. Y obviamente, ya qué ganas le van a quedar al señor Zurita de asistir a la comisión. Si va a pensar él 2 veces al decir, bueno, yo me siento ahí en esa mesa a dar mis explicaciones y va a salir algún mamarracho a decirme cualquier cosa. Y no es así. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos con el ciudadano, indistintamente que tengamos diferentes criterios a nivel político e ideológico, pero tenemos que respetarlos como ciudadanos. La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, es sujeto de investigación de la Comisión Multipartidista a la que hace referencia, en la que compareció Fernando Villavicencio. Su postura, ustedes están representados por doña Marcela Guiñaga, ¿no? Su postura personal, no como bloque, porque me imagino que todavía no la tienen. ¿Cuál es? ¿Qué debe pasar con doña Cabezas? Bueno, primero que la comisión multipartidista es una y la comisión de fiscalización es otra. Sí, correcto. Ya. Hoy día sesiona la multipartidista. Efectivamente, representados por la abogada Marcela Guiñaga. Ella lo mencionó y tal como yo lo pienso, no tenemos que anticipar criterios. Tienen que revisar la información. Pienso que la información sí es de más contundente. ¿Ya? Claro, quiero decir, no es que vamos a encontrar sorpresas en esta comisión. Hay un audio que ya es público y ha sido analizado. Y hay otro audio de otra sesión. ¿Lo que usted cree que debe pasar con la asambleísta Elizabeth Cabezas? ¿Qué es? Debe ser destituida, debe ser sancionada, debe irse a su casa. Para mí, la señora tiene que ser destituida. Ella lo mencionó. ¿Como presidenta o como asambleísta? En los 2 espacios. Ahora sí. Tiene que ser destituida. No sé, lo pregunto de don Pepe Serrano, que todo el mundo le temblaban los pantalones cuando se trataba de José Serrano, lo dejaron vivo, ¿no? No estaba como asambleísta en ese momento, quizás hubiese tenido otra postura. Pues estaban sus compañeros, que son la misma bancada. Bueno, barcelonista sí, pero no torero. Yo pienso que es necesario que cuando estamos hablando del tema, terminamos el tema y tú me desvías al otro. Porque el tema de Elizabeth Cabezas, ella tiene que ser, el tiempo del mundo. Me estás preguntando si tiene que ser destituida. Por supuesto que sí, tiene que ser destituida la presidencia de la Asamblea porque no la está representando con dignidad y altura como se merece. Porque ella como presidenta de la Asamblea, ella no representa solamente un sector político. Ella representa la primera función del Estado. Representa a 136 legisladores que están ahí. Y esos 136 legisladores restantes, además de la presidenta, representan al pueblo ecuatoriano. Y no merecemos el trato que nos dio, que estos son los imbéciles y estos son los hijos de P. Así. ¿Te parece correcto? No es correcto ante la opinión pública, ante nadie. Entonces no debe estar en ese espacio. Además, como asambleísta, ¿por qué hacer este tipo de trabajo sucio? El gran pecado de ella es las malas palabras. La putidita de confianza que se mandó en el pleno. El tema de fondo es cómo manipulan políticamente. Entonces no nos desviemos de lo de fondo. Además, el tema de fondo es que cómo manipulan políticamente a través de una llamada para ellos poder bloquear acciones legislativas. Lo de fondo es una presidenta de la Asamblea coordinando con una ministra de Gobierno para evitar una fiscalización al presidente de la República. Y no se supone que era la independencia de funciones. Y ahí le puedo hacerle referencia. Usted tampoco me hable mucho de independencia de funciones, que el problema es que ahora tienen buen discurso, porque están conectando de nuevo con la realidad. El problema es que también tienen pasado en la Revolución Ciudadana. Entonces, cuando usted me viene a mí a decir independencia de funciones, yo le voy a decir,
Gustavo Yaik, yo le voy a decir Gabriela Rivadeneira. Pero y se le va a desbaratar la independencia de funciones. No, a mí no me tiene que desbaratar nada. A mí pregúnteme sobre lo que yo estoy haciendo y sobre lo que Ronnie Aliaga está haciendo. Cada persona, si pensáramos de una manera coherente, de acorde a lo que necesita el país, pudiéramos generar muchos cambios sustanciales. Que hay que revisar el pasado, como la historia, por supuesto que sí, y ahí sí puedo estar de acuerdo contigo. Tenemos que revisar el pasado, tenemos que revisar la historia. Pero, por Dios, tenemos que hacer las acciones legislativas y las acciones políticas necesarias en este momento para adecentar la política. No podemos seguir viviendo de tumbo en tumbo, de escándalo en escándalo, sobre todo cuando se está vinculando a la dignidad más alta del país, en este caso el presidente de la República, porque lo que hemos hablado de la presidenta de la Asamblea Nacional fue por defender, por bloquear una acción política, una acción legislativa para investigar al presidente de la República. ¿Cuál es el miedo? Los ecuatorianos tienen que preguntarse cuál es el miedo del presidente de la República que se investigue. Yo te comentaba antes de iniciar la entrevista de que asimismo en la Fiscalía General del Estado, cuando rendí mi versión libre y voluntaria sobre el tema INA Papers, no asistió ningún delegado de la presidencia, ningún abogado de la presidencia a escuchar mi versión. Eso significa que están muy confiados en que viene una nueva fiscal a encargarse de ese tema y mandarlo al congelador y no pedir la cooperación eficaz que ya hemos solicitado que se pida. Por eso yo también adelanté estas acciones y fui a poner la denuncia tanto en España como en Panamá para que ya las autoridades competentes y pertinentes en estos dos países puedan adelantar acciones. ¿Usted se querella en España contra Lenín Moreno? ¿Usted qué es lo que presenta? ¿Una noticia criminis? No, presenté una denuncia, una querella en la Fiscalía Anticorrupción y Crimen Organizado en España. Allá los delitos son cohecho, blanqueo de capitales y crimen organizado. Pero se querelló, claro, con nombre y apellido y tal. Claro. Yo presenté la denuncia, casillero judicial, nombre de mis abogados, todo. Además de eso, asistí a la agencia tributaria española para poner también en conocimiento de la agencia tributaria española del posible cometimiento de un delito de defraudación fiscal por el tema de la compra del departamento en Villajoyosa, en Alicante. Además de eso me movilizo, me traslado a Panamá para poner la denuncia a sí mismo en la Fiscalía Anticorrupción panameña para que investiguen el tema de la configuración, cómo se constituyen, de dónde vienen los recursos, el tema de INA Papers. Y además poner en conocimiento a la Superintendencia de Bancos y a la Unidad de Análisis Financiero que abran la cuenta de INA Papers, que aquí justamente la traigo en un papelito para que la ciudadanía vea, que abran esta cuenta. Eso le he solicitado a la Fiscalía ecuatoriana, a la Fiscalía española y a la Fiscalía panameña, que abran la cuenta del Balboa Bank. ¿Por qué? Porque el tema del Balboa Bank es un banco que está cerrado, que estuvo en liquidación, obviamente vinculado al lavado de activos y fue absorbido por el Banco de Costa Rica, pero los registros financieros y contables todavía los tienen. Claro que sí. Oh, sorpresa, no los vayan a borrar. No es así de fácil borrar, ni aquí, ni en Panamá, ni en la China. Entonces, lo que estamos solicitando es la cooperación penal internacional para que puedan ayudarnos con este tema de la apertura de esta cuenta, para revisar cómo se han dado las transacciones, a quiénes han ido dirigidas, de qué montos han sido. Y yo pienso que más informes sobre las transacciones va a haber cuando cerraron el banco y desesperados porque el dinero se quedaba retenido, sacaron en grandes sumas de dinero a otras cuentas. Pregúntale al señor Javier Macías Carminiani porque todavía no vuelve al país, cuando pueda. Entramos a la recta final de la conversación. Ronnie Aliaga, te agradezco mucho por venir. Me interesa saber a dónde aspiran llegar, porque la bulla del pasillo es siempre una bulla que hace presumir hacia dónde van las cosas. Y la bulla del pasillo asegura que el correísmo está muy interesado en anticipar elecciones. ¿Buscan ustedes la caída del gobierno? No, yo no busco. Bueno, yo puedo hablar a título personal, no soy representante de la bancada ni coordinador. A título personal, yo busco la verdad. Realmente es necesario. Claro que si ya para acá el presidente, pues. Realmente. No te enojan, ¿no? No, realmente es necesario que se adecente la política. Hay una estructura institucional que todavía está vigente. Si de darse el caso y este señor es decente y da un paso al costado, renuncia o se va, lo que sea, mete cualquier excusa y se va, pues se tendrán que buscar los mecanismos democráticos para tener una verdadera representación popular en las principales dignidades del país. ¿Usted no lo ve a Otto Schwarzenegger como presidente de la República? Schwarzenegger. Pienso que
no lo he tratado a nivel político. Por ahí he coincidido un par de veces en su radio en Tropicana, allá en Guayaquil, porque yo soy vocero. Sí, sí. Me parece un buen muchacho, tiene mi edad, tiene un año mayor que yo. Me parece una buena persona. Pienso que va a ser lo decente, lo honesto. Tiene buenos ejemplos por parte de su padre. Y creo que él sabe que en el lugar donde está ahora no tiene la legitimidad de haber sido electo por las urnas, por la votación popular. Y si es necesario, se da esa situación en su momento de que a él le toque asumir, pues yo pienso que él tomará una decisión decente y permitirá al pueblo ecuatoriano que decida quién debería estarnos representando ahí. Mientras tanto, la Asamblea tiene que procurar que se mantenga el orden constitucional. No podemos darnos el lujo de permitir que hagan lo que les dé la gana, como cuando sucedió, y tú lo mencionaste, cuando destituyeron al señor José Serrano de la presidencia de la Asamblea. Quien tenía que asumir la presidencia era la legisladora Viviana Bonilla. Uy, qué miedo. ¿Ya? Pero ahora, en el caso de la señora Elizabeth Cabezas, tenemos que permitir que se mantenga el orden constitucional. En confianza, Ronnie, ya que no nos ve nadie, la Viviana es correcta. Esta se hizo independiente, ¿no? Pero esta, o sea, le late el huechito por... Hasta donde tengo entendido, ella es independiente. Pienso que es una persona que tiene sus criterios, a veces está a favor nuestro, a veces en contra. Y bueno, dentro de la democracia creo que eso es lo justo y necesario, ¿no? Ella tendrá sus posturas, así como tenemos nosotros, pero no pienso que represente algún tipo de afinidad directa hacia el correísmo. Pienso que no es así. Así como a nosotros nos dicen que somos fanáticos, fervientes y todo esto, pero tampoco es de esa manera. Muchas veces me han hecho la reflexión y me dicen, ¿por qué tú haces tus acciones legislativas solo? Porque yo voy solo. Porque realmente digo, es lo que es necesario. Quizás no podemos estar de acuerdo con mis compañeros, pero sí sé que tengo el respaldo de ellos. Quizás por esa impaciencia, ese ímpetu de querer hacer las cosas bien, uno tiene que tomar decisiones que quizás no comulgan con todos. Finalmente, para la presidencia de la Asamblea, cuyo relevo se debe dar sí o sí el 14 de mayo, si es que antes no cae doña Elizabeth Cabezas, ¿tú apoyarías a alguien que no fuera de la bancada morenista ni de la tuya? Quiero decir, surge mucho la posibilidad de que alguien en la bancada de Integración Nacional surja como un nombre de consenso. ¿Apoyarías un nombre que venga por fuera de tu bancada y la morenista? Por supuesto que sí. Yo creo que es necesario despojarnos de sesgos ideológicos y tal como lo han demostrado los compañeros de otras bancadas, te puedo mencionar Socialcristianos, creo, Bancada de Integración Nacional, que en su momento han apoyado mociones mías, ¿no? Y ellos no comulgan con mis ideas. Entonces eso a mí me da un buen ejemplo. Yo siempre les he dicho y se los he expresado públicamente a los compañeros dentro de la Asamblea Nacional que a muchos de ellos, indistintamente de su ideología política, yo los respeto, que los veo como buenos elementos, que ellos a través de su ideología tratan de buscar el bienestar de su gente a su manera, así como nosotros también. Y yo los respeto, ellos tienen sus posturas, tienen su palabra, y si hay un buen cuadro que represente eso, que esté totalmente convencido que tenemos que trabajar en función de país, por supuesto que lo voy a apoyar con mi voto y obviamente respondiendo también a las directrices que podemos recibir nosotros como bancada. Y volver a recordar ahorita que ya estamos al cierre, que nos ayuden por favor abriendo la cuenta de INA Papers, es necesario, a todas las autoridades, tanto en España, en Panamá, y aquí mismo en la Fiscalía General del Estado de Ecuador, que soliciten la asistencia penal internacional y poder tener más información. Aquí no estamos para anticipar juicios de valor, aquí queremos saber la verdad. Así como ustedes hacen su investigación, yo también estoy haciendo la mía. Enhorabuena, asambleísta Ronnie Aliaga, gracias por acompañarnos, gracias a ustedes también por conectarse. Mi conclusión de esta mañana, el punto final, con eso terminamos. A ver, vamos a tratar un tema que me parece importante y ya se acercan los tiempos para tratarlo. ¿Qué va a pasar en la Asamblea Nacional? El cambio obligatorio se tiene que dar el 14 de mayo en las direcciones y la directiva de la Asamblea. Es muy posible que tengamos que anticipar un cambio si la caída de Elizabeth Cabezas se acelera como se presume se está acelerando. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Luego de una mitad de legislatura controlada por el partido de gobierno, creo que es justo, creo que es necesario, creo que es posible de exigir que el poder cambie de manos. Es decir,
Hay que buscar un consenso entre las fuerzas que no representan al partido de gobierno para que por fin la Asamblea Nacional vuelva a actuar como una función independiente y sobre todo como el primer poder del Estado. No podemos tener una Asamblea Nacional donde la ministra de Gobierno pega una llamada y para una votación. No podemos tener una Asamblea Nacional que no es capaz de hacer un juicio político, sino los que ya fueron destituidos por el Consejo de Participación Ciudadana de Transición. No podemos tener una Asamblea Nacional que esté controlada por alguno de los que originalmente salieron de Alianza País, es decir, el morenismo o el correísmo, que han demostrado inmadurez política para dejar sus trapos sucios de interior del partido cuando se trata de tocar los temas nacionales. Este país no puede seguir girando alrededor de los intereses y los conflictos de partido. Este país tiene que enderezarse hacia tratar los temas que le interesan a la gente y a los ciudadanos. Eso solo lo puede lograr un hombre de consenso. Suenan ya algunos muy valiosos, por cierto, desde la bancada de Integración Nacional. Algunos, incluso en otras fuerzas de oposición, habrá que ver cómo se mueven las fichas. No me importa el nombre, lo que me importa es la gestión, el proceso y lo que puedan hacer en conjunto las fuerzas que no son el gobierno. El gobierno está visto, puede hacer muy poco, si no casi nada. Aquí nos vemos mañana. Se verán con Gaby Yepes. Yo tengo que viajar a Guayaquil. No, perdón, mañana tengo que comparecer ante la Fiscalía porque los señores creen que uno no trabaja. Así que ahí se ven.